Buenos días, soy el doctor Fernando Garagoli, médico de planta de cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. En la siguiente presentación vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, la importancia de un adecuado abordaje diagnóstico terapéutico con las actualizaciones al 2023. No poseo conflicto de intereses. ¿Cuál es la definición universal de insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico secundario a una alteración estructural y o funcional del corazón que va a estar asociado a la elevación del péptido natriurético, que ahora vamos a ver a qué se refiere esto, o la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica de origen cardiogénico. En el cardiomiocito, en la célula muscular cardíaca, ante determinadas señales que llevan a un aumento del estrés parietal, es decir, a un estiramiento de esa célula muscular, se produce una cascada de señales intracelulares que conllevan en última instancia al aumento a la síntesis de un péptido, en este caso el proBNP, el cual se va a eliminar en sangre y nosotros lo vamos a poder dosar a partir de un simple análisis de sangre. Este aumento de la tensión del estrés parietal es importante reconocerlo y es el que va a llevar a la síntesis del BNP, que va a ser importante a la hora de establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los criterios de Framingham de alguna forma nos ayudan a ordenar los diferentes signos y síntomas para hacer el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. En forma resumida debemos considerar que la disnea es el principal síntoma de la insuficiencia cardíaca. Esta se puede presentar en forma de disnea de esfuerzo, de disnea paroxística nocturna o incluso de ortopnea. Además, como dijimos previamente en la definición universal de insuficiencia cardíaca, debemos tener signos de congestión pulmonar, como puede ser la presencia de crepitantes pulmonares, edema agudo de pulmón, y sistémicos, aumento de signos de congestión sistémica, a través de la presión yugular aumentada, el reflujo hepatoyugular, el edema de miembros inferiores, la hepatomegalia. En cuanto a la fisiopatología, diferentes noxas que van a actuar sobre el corazón, como puede ser la isquemia miocárdica, producto de la obstrucción de las arterias coronarias, van a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Ello va a conllevar, por un lado, una disminución del flujo sanguíneo renal y a la activación del mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, que por un lado va a aumentar la producción de aldosterona llevando a la retención de sodio y agua, para de esta manera aumentar el volumen vascular y el retorno venoso y compensar esa disminución del gasto cardíaco. Por otro lado, va a llevar a un aumento de la angiotensina 2, que va a tener un aumento vasomotor con un aumento de la poscarga para compensar esta disminución del gasto cardíaco. Y por otro lado se van a activar reflejos simpáticos que van a conllevar un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad cardíaca para justamente compensar a través del mecanismo de Frank-Starling. Entonces se van a llevar a cabo una serie de mecanismos adaptativos con remodelado ventricular, hipertrofia, aumento de la contractilidad, que van a hacer que a medida que aumenta la presión telediastólica ventricular, se va a ir aumentando el gasto cardíaco hasta un punto en donde el aumento de la presión telediastólica es tal en donde el gasto cardíaco no aumenta en forma paralela o incluso tiende a disminuir, y en donde se observan ya los estadios de descompensación de la insuficiencia cardíaca.
Hay múltiples clasificaciones de insuficiencia cardíaca, una de ellas es de acuerdo a la gravedad, en donde uno puede establecer la clase de la disnea, clase 1, 2, 3, 4, o en estadio A al D, en donde el estadio A y la clase 1 son pacientes en donde no están limitados y se encuentran asintomáticos, y en los estadios más avanzados la disnea es de reposo, siendo los estadios intermedios una progresión de la disnea de esfuerzo. A su vez se la puede clasificar de acuerdo a la fracción de eyección. Se habla de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor al 40%. Se habla de fracción de eyección preservada cuando la misma es mayor al 50%, y entre 40 y 49 nos encontramos con la clasificación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida. Hay nuevas definiciones incorporadas a las últimas guías. Se habla de IC con mejoría de la fracción de eyección cuando un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección basal menor al 40% tiene un incremento mayor al 10%, aumentando la FEI por encima del 40% en el seguimiento. IC persistente cuando persisten los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar del tratamiento, e IC en remisión cuando hay resolución de estos signos y síntomas y o de la cardiopatía estructural o funcional. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de esta patología es de 1 a 5 casos por año y por 1000 habitantes. Podemos ver que la prevalencia de la misma aumenta en función del envejecimiento de la población, y el impacto en la sobrevida es muy marcado, en donde la supervivencia a 5 años es de alrededor del 50% en todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hay diferentes etiologías que llevan a la insuficiencia cardíaca, pero tenemos que saber que en los países occidentales y desarrollados la etiología isquémica y la hipertensiva predominan, y en aquellos pacientes que además tienen deterioro de la fracción de eyección, la etiología isquémica es la principal. El síntoma principal de la insuficiencia cardíaca es la disnea, sobre todo la disnea de esfuerzo en los estadios iniciales. Y el diagnóstico es clínico, a partir de un adecuado interrogatorio y examen físico, asociado a algunos exámenes complementarios, como vamos a ver, podemos arribar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico es clínico. Este es un algoritmo diagnóstico muy sencillo para arribar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Primero la tenemos que sospechar de acuerdo al pretest, los factores de riesgos, los síntomas que mencionamos previamente, a evaluar el electro si hay alguna normalidad. El BNP elevado ya nos aumenta la probabilidad de insuficiencia cardíaca. Un valor negativo prácticamente lo descarta, y los datos del ecocardiograma anormal, como vamos a ver a continuación, apoyan el diagnóstico. Con respecto al ecocardiograma, apoyan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca la presencia de hipertrofia ventricular, una aurícula izquierda dilatada, alteraciones del llenado ventricular como una relación prima aumentada, y a su vez signos de hipertensión pulmonar. En forma resumida, un BNP elevado junto con alteraciones ecocardiográficas patognomónicas, como vimos previamente, en un contexto clínico de signos y síntomas específicos, nos van a orientar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Además, en todo paciente con insuficiencia cardíaca hay que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, completar con una radiografía de tórax y evaluar una rutina de laboratorio en donde se van a incluir un hemograma, electrolitos, urea, función tiroidea,
glucemia, lípidos y evaluación de hierro, entre otros. El BNP aumentado es clave para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pero hay diferentes causas que elevan los niveles de BNP, ya sean cardíacas como no cardíacas, como podemos observar en la siguiente tabla. Hay que saber que el BNP tiene un valor predictivo negativo elevadísimo para insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, un BNP negativo prácticamente descarta el diagnóstico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una situación particular como lo es la obesidad, en donde puede generar falsos negativos de BNP. Es lo que se llama el natriuretic handicap, en donde en estos pacientes hay una disminución de la síntesis de BNP, ya sea por una menor expresión de ARN en los miocitos y también por un efecto antiinflamatorio de las adiposinas que están aumentadas en este grupo de pacientes. Y además los pacientes obesos tienen un aumento del clearance de BNP, con lo cual todas estas situaciones llevan a que el BNP sérico esté disminuido aún en pacientes con ICC. Hay diferentes estudios diagnósticos que nos van a permitir arribar a la etiología de la insuficiencia cardíaca. Tener en cuenta que la principal causa es la enfermedad coronaria. Si la probabilidad pretest de enfermedad coronaria es baja o intermedia, podemos utilizar pruebas como la angiotensin o estudios de estrés no invasivos como la cámara gamma o el ecoestrés, como vimos en la clase de enfermedad coronaria. Ahora bien, si la probabilidad de enfermedad coronaria es intermedia a alta, o el paciente tiene angina, o hay arritmias ventriculares en el electrocardiograma o en un Holter, uno debería ir con un estudio invasivo como lo es la angiografía coronaria. La resonancia cardíaca cumple un rol importante, sobre todo cuando con ecografía no tenemos una buena ventana ultrasonográfica, estamos sospechando de enfermedad infiltrativa o incluso en sospecha de miocardiopatía hipertrófica como causas de insuficiencia cardíaca. La prueba de ejercicio cardiopulmonar es muy útil en la valoración pretrasplante, en la prescripción de ejercicio o incluso cuando la disnea no tiene una causa clara. El cateterismo derecho a través de Swan-Ganz es muy útil en la valoración pretrasplante de los pacientes o aquellos pacientes que se encuentran bajo soporte circulatorio como balón de contrapulsación o ECMO, y muchas veces para confirmar el diagnóstico cuando no queda del todo claro la presencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección preservada. Hoy la biopsia endomiocárdica ha quedado bastante relegada y es un último recurso si la etiología no es clara y hay una posible causa reversible que pueda confirmarse por un método histopatológico. El objetivo del tratamiento en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es disminuir la mortalidad, reducir las reinternaciones y mejorar la calidad de vida. Vamos a ver que en este grupo de pacientes con fracción de eyección reducida existe amplia evidencia de diferentes fármacos que han logrado estos objetivos. Este grupo de fármacos se han llamado los 4 fantásticos y son 4 grupos de fármacos: los beta bloqueantes, los antialdosterónicos, los IECA, ARA2 o ARNIS y los inhibidores de SGLT2 como las glifosinas. En este sentido, las guías recomiendan como clase 1A la utilización de beta bloqueantes, antialdosterónicos como la aldosterona o eplerenona, un IECA o ARA2 y las glifosinas, algunas de las glifosinas como dapaglifosina o empaglifosina en el tratamiento de estos pacientes. La opción de los ARNI como sacubitril valsartán
puede ser útil en reemplazo de los pacientes que se encuentran con IECAS en dosis target, ¿no? Y el reemplazo por sacubitril valsartán ha demostrado en este grupo de pacientes la reducción de hospitalización y muerte. El CDI cardiodefibrilador implantable va a ser indicado en prevención secundaria en aquellos pacientes que han tenido una arritmia ventricular inestable, obviamente no dentro de las 48 horas después de un infarto, o que no se deba a una causa reversible y que el paciente tenga más de un año de expectativa de vida. Y en prevención primaria, en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica y no isquémica, luego de 3 meses con un tratamiento médico óptimo, que son que se encuentren en lo posible con este grupo de fármacos, de estos 4 fantásticos que hablábamos anteriormente, y que persistan a pesar de ello con una fracción de eyección baja, menor al 35%, y sintomáticos con una disnea clase funcional 2-3 y una expectativa de vida superior a un año. El CDI está contraindicado en los primeros 40 días posinfarto, ya que hay que esperar este tiempo para ver el remodelado luego del infarto cardíaco y evaluar luego de los 40 días cuál es la fracción de eyección y la clase funcional del paciente, y también está contraindicado en aquellos pacientes con clase funcional 4, a menos que sea candidato a un resincro, asistencia ventricular o trasplante. El resincronizador además ha demostrado reducir mortalidad y morbilidad y está indicado en pacientes con un QRS ancho, más de 130 milisegundos, que se encuentren en ritmo sinusal, con una fracción de eyección deteriorada, menos de 35%, previo a un tratamiento médico óptimo. Por ejemplo, acá podemos ver un paciente con un ritmo sinusal, un bloqueo de rama izquierda y un QRS ancho pasible de resincronización. Este es un algoritmo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda con fracción de eyección reducida, que básicamente resume lo dicho previamente. En aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección levemente reducida entre el 40 y el 49% y presentan insuficiencia cardíaca, los grupos farmacológicos, los 4 grupos farmacológicos que mencionábamos previamente, pueden ser indicados, en este caso con menor grado de evidencia. Obviamente también los diuréticos para aliviar los síntomas de congestión principalmente, para aliviar los síntomas y signos de congestión. Y podríamos utilizar cualquiera de los 4 grupos farmacológicos mencionados previamente en los pacientes con fracción de eyección reducida. Por último, en aquellos pacientes con ICC con fracción de eyección preservada, obviamente los diuréticos indicados para eliminar la congestión, la empaglifosina no incluida en las últimas guías, pero hay estudios que han demostrado su utilidad en este escenario clínico, y siempre evaluar la etiología, el manejo de las mismas y de los factores de riesgo. Este es el estudio TOPCAT, que evaluó pacientes con una fracción de eyección mayor al 45% con insuficiencia cardíaca, en donde la espironolactona no demostró beneficio en mortalidad con respecto a placebo. Y en el Emperior Preserve es un estudio que incluyó pacientes con fracción de eyección preservada con insuficiencia cardíaca, en donde la empaglifosina mejoró el outcome secundario con disminución en el deterioro de la tasa de filtrado glomerular, con lo cual estas glifosinas podrían tener una utilidad muy importante en el escenario clínico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora bien, vamos a hablar de los síndromes de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué síndromes? Porque al igual que en los síndromes isquémicos agudos, hay diferentes formas de presentación, pronóstico diferentes y requerir distinto tratamiento.
Al hacer un paréntesis, ahora nos vamos a enmarcar dentro del escenario de la insuficiencia cardíaca aguda, el cuadro agudo de la insuficiencia cardíaca, el paciente que nos llega a la guardia con disnea aguda y sospecha de insuficiencia cardíaca. Hay múltiples clasificaciones, pero esta es la más sencilla, que nos hablan de tres tipos de insuficiencia cardíaca aguda: el edema agudo de pulmón, la sobrecarga de volumen y el bajo volumen minuto. Esto no va a permitir una aproximación terapéutica, hay que considerar que es una emergencia y, al igual que los síndromes coronarios agudos, debemos actuar rápidamente, ya que la mortalidad aguda y en el mediano plazo es igual o mayor a los síndromes isquémicos agudos. Tenemos que tener metas urgentes de corrección de los signos vitales, detección y tratamiento de las causas específicas del laboratorio. Hay que pedirles a todos un electrocardiograma, una placa de tórax y una evaluación ecocardiográfica. Para poder reconocer estos tres tipos de insuficiencia cardíaca aguda, vamos a ejemplificarlo con tres casos. El caso 1 es un paciente de 78 años, hipertenso, de 20 años de evolución, dislipémico leve, tuvo una internación hace 9 meses por presión alta, en donde le dieron de medicación endovenosa por 4 días. Tiene el antecedente de un cateterismo coronario en el 2021 por dolor de pecho, en donde no se habían encontrado lesiones. Medicado con amlodipina y enalapril, buena clase funcional, asintomático para angordisnea o síncope, con una regular adherencia a la dieta. Este paciente se encontraba cursando el día 2 de internación por diarrea, llaman al médico de guardia por tos nocturna, percepción de sibilancias por parte de la enfermera y una disnea progresiva que fue empeorando rápidamente con ortopnea. Al examen físico tenía dificultad respiratoria franca con una crisis hipertensiva, 210-120 milímetros de mercurio de presión, algo con una temperatura 37.4 grados y desaturando 88%. Bien perfundido, con rables y sibilancias hasta vértices, sin edemas, sin hepatomegalia y yugulares inevaluables por ortopnea. Ahora bien, ante este cuadro clínico, ¿qué hacemos? Tenemos que poner al paciente en una posición semisentada para que de alguna forma disminuya el retorno venoso y disminuir esa congestión pulmonar. Oxígeno, ya que el paciente estaba desaturando. Nitritos, en este caso podemos optar por nitrito sublingual, preferiblemente nitroglicerina endovenosa para titularla y lograr de alguna forma una correcta corrección de la presión arterial. Acuérdense que este paciente estaba con una crisis hipertensiva. Y diuréticos para mejorar la congestión pulmonar. La morfina es útil para disminuir el desasosiego, la ansiedad, además tiene un efecto vasodilatador que va a ser muy útil para disminución de la presión. ¿Qué estudios complementarios van a ser útiles acá? El electrocardiograma, como podemos observar en este paciente, podemos observar T negativas asimétricas en la cara anterior, sobre todo de B3 a B6, con signos de hipertrofia ventricular, lo cual aumenta la probabilidad de que este paciente tenga insuficiencia cardíaca. Además hay signos de dilatación de aurícula izquierda, lo cual va más a favor. Esta es la radiografía de tórax, podemos ver un índice cardiotorácico aumentado con opacidades blanquecinas en los 4 cuadrantes pulmonares. Esto es típico del edema agudo de pulmón, en este caso un edema agudo de pulmón hipertensivo, en donde aumentó tanto la poscarga en forma súbita, el corazón no se logró adaptar y llevó a un flashing pulmonar con congestión
pulmonar súbita sin tanta congestión esplácnica. Acuérdense que el paciente no tenía edemas, no tenía hepatomegalia. El compromiso pulmonar respiratorio es lo que prima en el edema agudo de pulmón. En el laboratorio destacan un hematocrito de 39, leve leucocitosis, con una leve falla renal, creatinina de 1.5. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos tener en este caso? TEP a favor, un cuadro brusco de disnea, desaturaba, en contra el paciente no tenía cáncer, ni trombofilia, no trombosis venosa profunda, el electro no era compatible y la radiografía de tórax tampoco es compatible. Esto va muy en contra de TEP. La placa de tórax de un TEP, típicamente el pulmón está hiperclaro. En este caso, al haber insuficiencia cardíaca, vemos un pulmón totalmente congestivo. La probabilidad de TEP es baja. Dímero D negativo, se descarta esta opción. Neumopatía, a favor, algo de febrícula, leucocitosis y desaturación. En contra, el examen físico, la aparición súbita y la radiografía de tórax por el tipo de patrón, como decíamos, de congestión pulmonar, sin un consolidado que nos hable de un cuadro infeccioso pulmonar. Además, el ProNP muy elevado, 7000. Esto nos hace confirmar nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y dentro de esto un edema agudo de pulmón. Hay que pensar en etiologías y factores desencadenantes para tratarlos. En este caso no hubo arritmia, tampoco hubo signos de isquemia en el electrocardiograma, además contábamos con un cateterismo reciente normal. Enfermedad valvular no parece tener, ya que no había soplos en el examen físico. De todos modos, esto hay que confirmarlo con un ecocardiograma. Y la hipertensión, la crisis hipertensiva, parece ser el factor desencadenante en un paciente que cursaba internación por diarrea, en donde la redistribución pulmonar es lo que prima más allá de la acumulación hídrica esplánica. Lo que decíamos, prima la congestión pulmonar, no tanto la congestión visceral. El eco tenía buena función ventricular izquierda, con hipertrofia y dilatación aurícula izquierda, un llenado restrictivo anómalo, sin alteraciones de la motilidad y sin valvulopatía. Interpretación final, edema agudo de pulmón hipertensivo en un paciente con cardiopatía hipertensiva. Tratamiento, los resumimos nuevamente, la posición semisentada, monitoreo y sonda vesical para cuantificar la diuresis, diuréticos, acá furosemida endovenosa, no hace falta tanto balance negativo porque como dijimos no hay tanta sobrecarga hídrica esplánica. La nitroglicerina endovenosa para lograr un buen control de la TA y disminuir la precarga, la morfina como alivio sintomático y vasodilatador y oxígeno que puede ser en máscara o incluso BNI o incluso el paciente si no se adapta y tiene mala mecánica pensar en la intubación. Tener en cuenta que hay que lograr un objetivo de saturación por encima del 92% y tener cuidado con la hiperoxia que aumenta la resistencia vascular sistémica y coronaria y puede ser perjudicial en estos casos. Como conclusión, en el edema agudo de pulmón se deben plantear metas a corto plazo: aporte de oxígeno en máscara, BNI o ARM precoz, diuréticos y vasodilatadores constituyen la base del tratamiento. Segundo caso, un hombre de 74 años, tabaquista severo, hipertenso diabético, fibrilado crónico anticoagulado, es portador de una miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica, 3 internaciones en el último año por insuficiencia cardíaca, por infección o transgresión como desencadenantes, y además tiene artrosis por lo que toma regularmente AINES. Medicado con furosemida 40 mg día, enalapril, Sintrom, bisoprolol. Como estudios previos, un ecocardiograma con un deterioro severo de la función ventricular izquierda y un cateterismo en donde no tenía lesiones significativas, siendo este paciente portador, como dijimos, de una miocardiopatía dilatada
no isquémico necrótica. De viaje por Buenos Aires presenta dolor abdominal, vómitos, aumento de edemas y progresión de la disnea de su clase funcional habitual 2 a 4. Aumentó 7 kilos en el último mes. Al examen físico normotenso, taquicárdico a 130 latidos por minuto, irregular, taquipneico, con adecuada perfusión periférica, sin rales, hipoventilaba la base derecha, yugulares 2/3, hepatomegalia, edemas por encima de las rodillas e ictericia conjuntival. Este es el electro, como podemos observar, una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular sin signos de isquemia aguda. La placa de tórax, con un índice cardiotorácico aumentado, signos de redistribución de flujo y derrame pleural derecho. Además podemos ver una telectasia ahí en el campo pulmonar medio derecho. En el laboratorio, 30 hematocrito, creatinina de 1.7, hiponatrémico 124, elevación de las enzimas hepáticas por 2 y un BNP aumentado de 3500. En este caso, tener en cuenta que el paciente tenía una miocardiopatía dilatada, no isquémico necrótica, en donde se presenta con sobrecarga hídrica. Acuérdense, aumentaron los edemas, tenía hepatomegalia, elevación de enzimas hepáticas, ictericia, producto de esta hepatomegalia. Y como desencadenantes pueden ser la taquiarritmia, una FA de alta respuesta ventricular, el consumo crónico de AINES, que tienen contenido de sodio y favorecen la retención hidrosalina. Acuérdense que el paciente era poco adherente con la medicación, probablemente una transgresión alimentaria en una dieta con contenido de sodio y la medicación insuficiente, que esto lo vamos a charlar más en detalle en la charla en el encuentro sincrónico. El tratamiento en este caso es primordial el balance negativo, hay que desprecargarlo de volumen, hay que corregir los signos clínicos de congestión, pero sin llevar a la afección del medio interno ni de la función renal. Hay que lograr en este caso un buen control de la frecuencia cardíaca con digoxina, no beta bloqueantes porque el paciente está en falla de bomba y podemos agravar la misma y llevarlo a un bajo gasto, restricción hidrosalina, como dijimos la clave está en los diuréticos y si a pesar de ello no se logra, uno puede pensar en un doble o triple bloqueo, más allá de la furosemida se puede agregar tiazidas o espironolactona y eventualmente si persiste la sobrecarga y es refractaria al tratamiento diurético, pensar en la ultrafiltración. Los diuréticos deben ser endovenosos, ya que piensen que así como hay congestión renal, hepática, hay congestión en la pared de los intestinos y esto conlleva que si toma diurético por boca los mismos no se absorban y no obtengamos el efecto que queremos. Controlar el medio interno y el ionograma en los pacientes que damos diurético endovenoso, riesgo de hipocalemia e hipomagnesemia. Como dijimos, se puede agregar espironolactona o hidroclorotiazida si no hay una falla renal severa y en el caso de la espironolactona si el potasio siempre que sea menor a 5. Como conclusión, es la forma de presentación más frecuente, la sobrecarga de volumen, tiene repercusión en múltiples parénquimas, pero generalmente sin tanto compromiso respiratorio a diferencia del edema agudo de pulmón. El tratamiento diurético es primordial para aliviar la congestión sin afectar la función de otros órganos. Por último, el caso 3, un hombre de 54 años, hipertenso, dislipémico, renal crónico, IFA crónica. En el 2006 tuvo un infarto de cara anterior que recibió trombolíticos. En el 2008 un nuevo infarto evolucionado, inferolátero dorsal. En el cateterismo el paciente tenía una DA proximal ocluida, circunfleja ocluida y una coronaria derecha hipoplásica sin lesiones. Quedó con un BI severo, con una disnea clase funcional 2-3
y múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca. Ingresa derivado a otro centro para evaluación pretrasplante cardíaco, cursando internación en piso de cardiología, nos llama a enfermería porque el paciente se descompensa, lo encuentran taquipneico, hipotenso, desaturando, con excitación psicomotriz, oligúrico, lívido, con sudoración fría, rales hasta campos medios, edemas 3 septos y hepatomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico? Hagamos un resumen de los hallazgos en nuestro paciente. Hay hipoperfusión, sensorio alterado, oliguria, livideces, frialdad, hipervolemia, paciente con edema, rales y hepatomegalia, e hipotensión arterial. Esta tríada nos habla de un shock cardiogénico. Esta es la placa de tórax, índice cardiotorácico aumentado, cardiomegalia y signos de redistribución de flujo a nivel pulmonar. En el laboratorio destacan la falla renal de 2,3 de creatinina, hiperlactacidemia, nos habla de bajo gasto, enzimas cardíacas negativas y un BNP de 5000. Dentro de la clasificación de Forrester, este paciente se encuentra en el Forrester grado 4, en donde hay una presión capilar aumentada con un índice cardíaco bajo. Es lo que se conoce como shock cardiogénico. El tratamiento es urgente. Estos pacientes hay que intubarlos. No hay que demorar, ya que la pérdida de tiempo en estos casos puede ser drástica y dramática para el pronóstico ulterior. Hay que evaluar mecanismos descompensantes y, si están, corregirlos. Si existe isquemia miocárdica, arritmia, anemia, infección, estos pacientes necesitan soporte inotrópico, diuréticos y una evaluación con Swan-Ganz para ir monitorizando la respuesta a nuestro tratamiento invasivo. El tratamiento con inotrópicos es fundamental en estos casos para tratar de aumentar el índice cardíaco y el gasto cardíaco. Como vimos en la clasificación de Forrester, los inotrópicos nos van a permitir aumentar el gasto cardíaco e intentar llevar a nuestro paciente del Forrester grado 4 al Forrester grado 2, es decir, el paciente con un índice cardíaco normal e hipervolémico. La elección del inotrópico va a depender de la presión arterial. Hay inotrópicos inoconstrictores como la dopamina, noradrenalina, adrenalina, de preferencia cuando el paciente está hipotenso, e inodilatadores como la dobutamina, mirrinona y levosimendan, sobre todo en pacientes con una TA por encima de 100 milímetros de mercurio. Muchas veces conviene combinar para tener los efectos positivos de cada uno y evitar efectos adversos. La titulación debe llevar poco tiempo y si la respuesta no es buena, hay que pensar en una asistencia ventricular mecánica como un balón de contrapulsación o un ECMO penoarterial. Por último, este paciente se encuentra además hipervolémico y es importante la descongestión a través de los diuréticos endovenosos, con el objetivo de llevar a nuestro paciente a la normovolemia. Los diuréticos inicialmente en bolo y luego en bomba de furosemida, y si la respuesta no es favorable, evaluar el requerimiento de ultrafiltración. Como conclusiones, el shock cardiogénico constituye la forma de presentación más frecuente. La tríada de hipotensión arterial, bajo volumen minuto e hipertensión capilar pulmonar es clave en el diagnóstico. Es indicación de catéter de Swan-Ganz para el diagnóstico y para monitorizar la respuesta terapéutica. El tratamiento se basa en reducir la hipertensión capilar y mejorar la perfusión tisular. Los inotrópicos son ineludibles y ante la mala respuesta rápidamente pensar en la asistencia ventricular. No tenemos que demorar tiempo en estos pacientes. Tiempo es tejido, tiempo es vida. Muchas gracias.